Goitia, el pintor, eremita, perfeccionista, místico, que pasa la vida persiguiendo una religiosidad que se le niega, rehuyendo una sexualidad que no acaba de definirse y enfrentando al muralismo, corriente pictórica oficial de su época. Goitia, el solitario que se aísla del mundo y se castiga como si estuviera pagando una gran culpa. En esta producción independiente, Diego López nos cuenta con gran rigor y sobriedad la historia de este hombre acosado y atormentado por sus propios fantasmas. Alguien que fue muy importante para la escritura del guión, o la reescritura del guión, porque hay un periodo en el que yo solo abordo el asunto, fue José Carlos Ruiz, porque invito a trabajar a José Carlos, se entusiasmó mucho con el proyecto desde un principio, cuando el proyecto prácticamente no existía, y entonces fue gracias al involucramiento de José Carlos a que empezamos a hacer un análisis del personaje, cómo podía ser detrás de esta máscara que él mismo se encargó de ponerse. Llegué con Diego, le dije, oye, mijo, ¿sabes qué? Me tienes que ayudar mucho, mano. Esto lo vamos a parir entre los dos, mano. Yo no sé todavía por dónde me agarro de la tilanga de carne de Goitia por ahí, mano, y entre los dos vamos para que a la hora que nos peguen, no me peguen a mí solo, sino que nos peguen a los dos, mano. Ayúdame, yo quiero ser una plastilina en tus manos. Pero ya llevaba inmerso en mí, Alejandro, la rabia, la angustia, el coraje, la desazón, la soledad, la falta de hambre, la falta de alegría. Ya llevaba yo un poco la carga emotiva de Goitia. Y José Carlos empezaba a actuar ciertas situaciones en la oficina que tenía yo aquí precisamente en Los Churubusco. Y entonces de ahí empezaron a surgir ideas que le dieron como mayor frescura a la historia. Y pues de ahí empezó a funcionar mejor. ¿Sí? Yo iba atando cabos y llegaba y los vertía en Diego. Y me ponía a improvisar en la oficina de Diego escenas que se me ocurrían y nos poníamos a escribirla. Y a reescribir, y a tirar, y a levantar, y a rehacer, hasta que pues finalmente ahí entre todo el mundo hicimos casi a rompecabezas un guión. Entonces empecé a ver las características de Goitia, un hombre que comía muy mal, que pintaba largamente breves espacios durante años y años, y de pronto se le iba la paloma y se ponía a hacer cajas de muerto, a vender esto, a dar clases. Un hombre muy inconstante, lleno de una angustia siempre, peleado con su tiempo, con sus contemporáneos, peleado con la pintura, con las corrientes pictóricas, peleado con el mundo, un iconoclasta de alguna manera, un anacoreta de alguna manera también, un hombre preso en su propio cuerpo, ¿no? Un hombre que no gozaba la libertad, ni la música, ni todo esto, aunque lo viviera. A él le gustaba la ópera, por ejemplo. Pero su manifestación, su proyección no era la de un hombre feliz, alegre, contento, no. Era un hombre siempre inmerso en una gran duda, en una gran búsqueda, en una gran angustia, insatisfacción. Un hombre que no disfruta del amor, ni de la comida, ni del aire, ni de la libertad. Pues no sé, tenía un terrible complejo, un terrible conflicto, ¿no? Pero como no lo podía yo clarificar en concreto, me iba llenando de emociones muy negativas, muy fuertes, muy pesadas, muy violentas, pero allá adentro, ¿no? Empecé a dejar de comer, de disfrutar, empecé a volverme muy enojón, empecé a aprender el personaje, a pelearme con las fotos que te decía, a buscar la chamarra, el zapato, de mala gana, de mal humor. No premeditadamente, en esa atmósfera caía yo casi diario. Y la falta de trabajo, la falta de economía, la falta de seguridad en que si se hace o no se hace la película, pues nos tenía realmente en una situación deplorable anímicamente, ¿no? Yo creo que todo esto me fue metiendo en ese pellejo que es Goitia.
Yo creo que es un poco de onírico. También vive él un poco en lo onírico, ¿no? La guerra lo convulsiona, el saber de su paternidad, de su origen, lo convulsiona, el estar en Europa, un poco a la saga de lo que se puede pepenar por ahí, ¿verdad? Regresar y ver todo este caos que hay. Era, como dice Rulfo, un puro dolor, un puro rencor, un puro coraje, una pura angustia. Yo siempre trabajo a la inversa. Primero buceo, indago, llego al fondo, para después lo de fuera, pues ya va siendo como el ayornamiento del personaje, ¿no? En este caso, además, surgía dejarse la barba y el pelo para empezar a dar la característica al personaje. Y después, pues, con Farías Galindo, en Santa Mónica, con Luis Nichizawa. Yo me fui a ver a Luis Nichizawa, que es no contemporáneo suyo, pero lo conoció, lo trató. Me platicó algunas anécdotas de él. El maestro Alfredo Salce, me fui a Michoacán a platicar con él, también muy parco todo esto, ¿no? Muy breve, muy escueto, muy limitado, muy económico lo que me decían. Y bueno, pues Goitia sí implicó un estudio muy a fondo. La verdad que creo que me volví el especialista número 1 en Goitia en México, en cuanto a que recopilamos cuánta información se encontró, entrevistamos a cuántas personas lo conocieron, que estaban vivas, ubicamos a la familia, fuimos a todos los sitios donde vivió Goitia, llegamos a entrevistarnos con el padre que fue su confesor, que un hombre ya anciano, que fue poco lo que nos pudo decir, pero lo que a lo largo de todo este proceso nos fuimos dando cuenta es que Goitia, para las propias personas que lo conocieron, siempre fue un enigma, fue un misterio. Era un hombre totalmente hermético, ¿sí? Que se comunicaba con mucha dificultad y que nunca, digamos, dejaba traslucir sus sentimientos, ¿sí? Entonces, esto fue quizá el mayor problema que enfrenté y enfrentamos al hacer el guión, porque aun cuando pues, uno como alguien que se propone expresar algo a través en este caso, de la vida de otra persona, esto te permite tener cierto margen de libertad. Al mismo tiempo tiene uno que ser muy respetuoso, ¿no? Y muy cuidadoso en qué versión se va a dar de la vida de este personaje. No puede uno tomarse atribuciones que no le corresponden, ¿no? Al menos así pienso yo, si se quiere guardar una mínima fidelidad y repito, respeto hacia el personaje, ¿no? Entonces, el reconstruir su vida y trasladarla a situaciones, digamos, anecdóticas, coloquiales, pues que es la materia prima para contar una historia, no fue nada sencillo, ¿sí? Hay muchas cosas que tuvimos que suponer, que si, por ejemplo, nunca se le conoció una mujer, una pareja, ¿no? Escolástica. Escolástica. Esa es la primera musa. Ahí, mira, Ignacio. De mi participación fue breve. El trabajo de Tere Pecanins me parece admirable porque hizo cosas maravillosas. Bueno, a mí me consiguió un vestido de María Conesa original, me prestó unos mantones y unas cosas para vestirme. La casa en la que trabajamos en Zacatecas, con una arquitectura de piedra, donde se sentía la otra época, en donde se sentía ese otro tiempo, esa otra dimensión. Pero tuve que pintar paredes, forrarlas, inventar. Luego no habían muebles y perseguí a un señor que tenía una tiendita, que se tenía una bodega, etc. Y tuve desde que poner patas a las sillas, todo, y construir una barra. Entonces fue un trabajo muy duro, pero creo que quedó el resultado bastante bien. Esto es una copa de champán. Mesero, una copa. ¿Y quiénes son sus amigos? Él es Santiago y él es Francisco. Pero qué serio se ve, ¿no parece amigo suyo? ¿Pero qué dice? Creo que el caballero se me figura un hombre muy interesante. ¿A qué se dedica? Yo,
Disculpe su timidez. Francisco es pintor. Pero un gran pintor. Estudió en España y luego recorrió toda Europa. ¡Ah! Sí, sí, está por iniciar un proyecto muy importante. Realmente es un gusto conocerlo. Admiro mucho a los artistas. Bueno, salud por habernos encontrado aquí esta noche. ¿Sabe que siempre he soñado con ser la modelo de un artista? Retrato no hago. Además tengo mucho trabajo. Ay, Goitia, nunca cambiarás. Hay un momento en que Angélica Aragón le dice, ay, maestro, que a mí me gustaría. Dice, él no pinto retratos. Yo no pinto por encargo, ¿no? Pero ve a esta niña y lo atrae y va a ella. La podría haber pintado a lo mejor y pudo haber disfrutado mucho, pero no de su desnudez ni de su sexualidad, porque él estaba en otro nivel, era un hombre de otro nivel, ¿no? No era tan terrenal, tan materialista como podría ser cualquier ser humano. Él siempre andaba en un nivel muy diferente a la normalidad, ¿no? Yo creo que esto lo hace diferente, incluso en su pintura, ¿no? A veces pasa. Manuel Gamio contrata a Goitia para que le haga todo el estudio a nivel de dibujo etnográfico del gran proyecto del estudio del Valle de Teotihuacán, que organizó Gamio en aquella época, que es un proyecto pues, famosísimo porque es precursor en materia de estudios sociológicos, ya que es un estudio integral, ¿no? Entonces, Goitia estuvo encargado del registro gráfico, ¿no? De ahí surge una relación muy estrecha con Gamio, y Gamio es el que lo impulsa, diga, vaya, y lo que dice en la película, vaya, registre el alma de este pueblo y déjese de cosas, ¿sí? Usted es un artista, no es un simple dibujante, ¿no? Entonces, bueno, cuando Goitia escoge ir a la Sierra Mazateca, ahí a este pueblo cerca de Huautla, y se da la tarea de registrar el alma de este pueblo. Diego había visto en las locaciones, porque yo no había visto ni locaciones, una iglesia muy bonita para hacer la escena del Día de Muertos y de todo esto. Y cuando Diego me dijo 4 días antes, fíjate que no podemos filmar a la iglesia, yo no había tenido tiempo ni de bajar al pueblo San Andrés a verla, porque la han remodelado y pintado toda. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Entonces por aquellas montañas, caminando, pues siempre busco cosas, vi un pueblito donde había una casa de piedra grande, donde habían vivido hippies, lleno de hongos pintados a la pared, y que estaban 3 o 4 familias viviendo allá, con armarios y con camas y con todo. Entonces me acerqué y dijo, esto podría ser la iglesia de pueblo. Y no, yo no hablo mazateco. Tuve que volver a la cabaña donde firmábamos, que Ponciano, que era una maravilla de señor, muy colaborador, porque la gente fuera de la ciudad es muy amable y te ayuda mucho. Y me vino a ser de traductor, y en 3 o 4 ñaga, empezaron la gente a quitar sus camas, sus muebles y todo. Entonces esta iglesia a mí es lo que más me gustó de la película, porque no tenía nada, y hice el altar con un viejo mostrador de un carpintero. La arena que estaba ahí tirada la regué pues con velas, hojas secas del campo, con el pueblo que fui pidiendo estampitas, y para hacer el altar me fui a la carretera, que ven esas cruces de carretera, y me la llevé al altar y le hice una diadema de flores viejas. Y lo bonito es que cuando Diego preparó la escena, que venían desde bajando de las montañas, que era maravilloso ver, todos venían a ser de extras, y los iba pasando a la iglesia, todos entraban, se arrodillaban y rezaban. Esto a mí me convenció de todo. O sea que es un set que le tengo gran estimación. Prácticamente se filmó sin luz, se decidió, usamos una película muy rápida y decidimos
usar nada más algún back, algo que marcara los contornos de la gente y dejar las propias velas que dieran su atmósfera. Creo que fue un gran acierto porque te permite mantener una atmósfera, ¿no? Y bueno, aprovechamos cosas, se nos dieron cosas coyunturales que aprovechamos, por decirte, cuando la escena del cementerio estaba muy adornado, estaba muy lleno de velas, de gente, porque acaba de pasar Día de Muertos. Lo del Panteón también está muy logrado, lo del Día de Muertos. La gente toda desde ahí, es casi documental toda esa parte, ¿no? Que la gente era de ahí, era el panteón de ahí, es un panteón chiquito, o sea que se utilizó poca luz, básicamente era luz de vela, y pues quedó bien, a mí me gustó, muy logrado. Uno de los momentos más logrados de la película, ¿no? Que es esta mezcla de lo que decíamos, de una situación real con toda la subjetividad del artista y del ser perseguido por sus demonios, ¿no? Entonces, es Goitia que regresa de haberse enfrentado al fervor religioso de los indígenas y a su incapacidad de salir de su miseria y de sus lamentos ante la opresión de la que son víctimas, y llega desesperado a la casa y encuentra que la hija de la señora que le ha dado albergue se está lavando las piernas, y de alguna manera hay una insinuación erótica muy velada, pero es él quien la está viendo, no es tanto que la muchacha niña lo provoque, ¿no? Una escena que me gusta mucho también es cuando esta niña se lava las piernas, que se está lavando, que Goitia la ve y al tiempo que la ve y le atrae, siente el pecado y la niña aquella que de pronto quiere taparse, también recae nuevamente en la naturalidad de esto no es pecado, ese es mi cuerpo que estoy limpiando. Tiene muchas cosas muy poéticas, muy sutiles para el espectador no avesado, la película de Diego. Y creo que sí, que es una escena lograda. Y además que da pie a las alucinaciones de Goitia, ¿no? Que están en época de muertos, está la ofrenda, ¿no? Y esta ofrenda se convierte en una ofrenda de muerte, de horror, ¿no? Con todas estas vísceras. Que eso no estaba, eso se nos ocurrió ahí sobre la marcha, ¿no? Para mí, definitivamente, la mejor parte de la película es todo el bloque de Huautla, ¿sí? Porque se conjuga una historia, una narración bien articulada, que fluye muy bien, que retrata muy bien al personaje, con un tratamiento que nos permite introducirnos al personaje, entender su psicología o aproximarnos a su psicología y ver esto plasmada en los hechos cotidianos y en la gestación de lo que es su obra más reconocida, que es Tata Jesucristo, y en el desarrollo de una paranoia
de alguna manera asociada con una sexualidad que no podía manejar, que no podía enfrentar, una sexualidad muy, alterada y digamos que al no poder ser debidamente canalizada, pues lo llevó a estados de paroxismo, ¿no? Que están registrados y que se sabe que Goitia bajó de la sierra a un hospital psiquiátrico. Goitia. Víboras. La madre. Impuras. Impuras. ¿Qué pasa, Goitia? Le dije que no me tocara. ¿No? No. La primera lectura que tuve del guión, encontré una idea que me gustó mucho y creo que Diego también la aprovechó, que era narrar la vida del pintor a partir de lo que había atrás de sus cuadros, ¿no? Como que el cuadro es una representación física de una realidad emocional interior de una persona. Entonces, al ver ese cuadro, te debe descubrir qué es lo que había atrás. Que es una idea bonita. Yo creo que de cierta manera se logra en la película, en algunas secuencias. Y que funciona, ¿no? Cada bloque de la película empieza con las obras que corresponden a ese periodo y que de alguna manera refieren lo que vamos a ver ya en la historia, ¿no? Entonces empieza con un cuadro que es de los más ¿cómo llamarlo? Dramáticos en la obra de Goitia, que se llama El Grito, y que es una cabeza totalmente desfigurada y una gran boca gritando, ¿no? Que es un poco como anticipándose a Munch, ¿no? En otro estilo, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que está muy logrado el grito de la locura, ¿no? Con el cuadro, con lo que vamos a ver. Pobre de ti. De tus sufrimientos eres tú mismo. Busca fuera de ti. Si no lo haces, seguirás cautivo en tu pasado. Conozco por primera vez la Academia de San Carlos, cuando se supone que Goitia está metido en el manicomio, que ve aquel edificio lleno de florones y de cuadros y de todo este estuco de yeso maravilloso de ese edificio, el polvo, toda esta atmósfera que inteligentemente buscó Diego para la locura de Goitia, también era muy padre, me propiciaba, ¿verdad? Me proponía lo que Diego quería muy inteligentemente. Tendrá que ser paciente, señora. Esto lleva tiempo. Mira, Goitia era un papel muy pequeño, que yo lo acepté porque le tengo un gran cariño a Diego. Es como mi amigo de la prepa, aunque no hicimos la prepa juntos, pero yo lo siento como así, como tu cuate de la prepa. Plásticamente es una película muy bella, muy bella. Goitia es la película, una película que tiene el poder de por lo menos decir a la gente que existe un personaje que se llama Goitia, que es pintor y que pintó estos cuadros, y que si te interesa, hurgues, indagues y busques para saber quién es Goitia, y que Goitia de alguna manera tenga por un instante, aunque sea, la importancia de un pintor que con solo un cuadro, que es Tata Jesucristo,
es pieza clave en la pictórica mundial y que en México no conocemos. Entonces, exhumar una figura de este tamaño para ponerla en el ánimo, en el conocimiento de la gente, también es muy importante. No, arriba. Eikä se penditsu Tina.